Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar el día de hoy este estudio tomando como punto de referencia para arrancar en él, tomando sin usar el video porque no tengo derechos de autor ni permiso de la EWTN de usar videos, y no me he comunicado con ellos porque no he tenido posibilidad. Pero para lo que doy, que es una enseñanza en cuanto a la sana doctrina, según la Biblia y según los que hemos nacido en Cristo la entendemos y nos hace vivir en la libertad del pecado gracias a la misericordia y a la gracia de Dios conforme a su verdad bíblica, que por eso antes, aunque teníamos religión y creíamos mucho en los sacramentos y en todo eso, jamás pudimos dejar de mentir los que éramos mentirosos, o dejar de engañar los que engañábamos, o dejar ciertas prácticas pecaminosas como masturbación, malos pensamientos, juicios contra otros, el chisme. No lo podíamos dejar aunque nos esforzáramos y tomábamos sacramentos y nos confesábamos, pero estaba atada nuestra alma al mal y no entendíamos hasta que Cristo nos hizo libres, y entonces el Espíritu Santo nos empezó a hablar en nuestro espíritu conforme a su palabra, y conforme Él mismo también nos dirigía muchas veces en palabras específicas y especiales. Por eso dice Juan capítulo 10 que nosotros escuchamos la voz de Dios, estamos en su mano y lo seguimos porque escuchamos la voz de nuestro pastor. Y el Espíritu Santo nos habla, pero en la religión más grande, en la religión católica, le preguntan varios a un teólogo, exégeta y apologeta llamado sacerdote Pedro Núñez, reconocido internacionalmente como un gran maestro católico, y le preguntan, y él contesta que el Espíritu Santo no habla, que el único que habla es que Dios en la Biblia, el Dios Padre en el Antiguo Testamento, y el que habla en la Biblia también es nuestro Señor Jesucristo, porque aquí anduvo entre nosotros, pero que el Espíritu Santo no habla, que Él solamente guía, nos lleva a la verdad, hace permanecer en la verdad, pero siempre y cuando estén dentro de la Iglesia Católica, en la doctrina católica. Si están en la doctrina católica, dentro de la Iglesia Católica, quiere decir que tienen el Espíritu Santo guiándolos en la pura verdad. Todos los demás hermanos separados y todos los demás no están en la verdad porque están fuera de la Iglesia Católica. Entonces el Espíritu que los guía pues no es el de la verdad, entonces es el de la mentira. La diferencia enorme es que los que nos guía el Espíritu de la verdad dejamos de mentir, dejamos de tomar, dejamos de fumar, dejamos de hacer prácticas de ocultismo como el yoga, como las artes marciales, tantas cosas que dentro de la iglesia creemos que son bendiciones de Dios, pero ya cuando estamos en la verdadera verdad, en el Espíritu Santo, Él nos revela que hay cosas de ocultas ahí del enemigo, y nos apartamos de esas y nos toman por radicales, por exagerados, pero porque no han aprendido y no conocen aún la voz del Espíritu Santo. En eso centraremos el estudio de hoy, para que entendamos que no debemos de confiarnos en nuestras iglesias, en las doctrinas, si no es conforme a la verdad revelada en la Biblia, que es la única verdad que Dios nos dejó a la humanidad. Y de eso trataremos el día de hoy. Te voy a poner unas fotografías en pantalla vamos a escudriñar primero este correo electrónico que recibió este teólogo católico Pedro Núñez. Y estás viendo la fotografía donde es el título del programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Que es como una campaña que tienen hace años en el catolicismo de enseñar la fe, porque se están yendo muchos católicos a los evangélicos. Bendito Dios que está salvando muchas almas en este tiempo, que ya se está acabando el tiempo, y ellos creen que es porque no conocen su fe que se van, y en parte es cierto, porque si te atas a una enseñanza como los testigos de Jehová, te atas a esa enseñanza, o los mormones, o los adventistas, o los evangélicos, pues si tú estás siguiendo solamente enseñanzas naturales que te convencen en tu mente de que eso es verdad, pues ahí te quedas. Es como los que hacen cualquier práctica de Buda, Mahoma, los hindúes, ellos están convencidos de que lo que ellos creen como religión y como Dios es verdad. Entonces cada cultura, cada religión enseña como verdad sus principios, incluso hasta mezclan divinidades o poderes superiores. En unos hablan del mismo Jesucristo y en otros no hablan de Jesucristo, pero para todos ellos les es manifiesto y verdad que están en la verdad y que están en la verdadera religión y que están con el verdadero Dios Todopoderoso, ya sea unos el Dios del Corán, ya sea otros el Mahoma, ya sea, bueno, es el profeta que viene siendo Alá, y ya sea cualquiera de los dioses hindúes, Shiva,
tantas deidades que hay en el mundo que son satánicas y que están ocultas. Bueno, en el cristianismo no es la excepción. Satanás también se disfrazó de Jesucristo, se disfrazó de Espíritu Santo, se disfrazó de Dios Padre, se disfrazó de la sana doctrina, repito, se disfrazó como doctrina bíblica. Entonces, por eso necesitamos oír la voz del Espíritu Santo para que nosotros sepamos si estamos o no en la verdad. Y la verdad, como se llama Jesucristo y es el único, nuestro Dios verdadero, entonces, si nosotros no damos fruto de santidad y de gloria a su nombre solamente, y tener una comunión con el Padre y con el Hijo solamente, como nos lo dicen sus apóstoles y toda la Biblia, es que estamos en mentiras, estamos en creencias muy bonitas que Satanás ha metido hasta dentro del cristianismo, logrando apostasías en la fe, y aunque sean muy grandes las congregaciones internacionales y en todo el mundo, vemos el sufrimiento en las familias, el deterioro social, que la mayoría de esas sociedades son de esa, vamos, hay ciudades enteras que el 90% son cristianos católicos y la ciudad está destruida. ¿Por qué? Pues precisamente porque no hay verdad en la doctrina, porque no escuchan al Espíritu Santo. Y yo vengo de ahí, y no estoy atacándoles a ellos. Estamos hablando para salvación, que escuchen el mensaje de salvación. Vemos aquí el correo que dice: Padre Pedro, ¿el Espíritu Santo se comunica con nosotros o nos habla? En la Biblia no encuentro que les hable a los apóstoles. Por eso me parece raro cuando los hermanos protestantes dicen que el Espíritu Santo les habla. Por favor, acláreme esta duda, Noé Reyes de Guatemala. Contesta el sacerdote Núñez: el Padre habla, el Hijo habla, pero el Espíritu Santo nunca habla en la Santa Biblia. El papel del Espíritu Santo es guiar a la iglesia dentro de la verdad de Dios. Esta respuesta de inicio del sacerdote es verdad, en parte. ¿Por qué? Porque sí es cierto que el Espíritu Santo fue enviado para que no estuviéramos huérfanos, lo envió el Padre y lo envió el Hijo, para que no estuviéramos solos aquí abajo, ya estando en Cristo, y que Él nos iba a guiar a toda la verdad, porque Él es el único vicario que representa a Cristo. Él es el único Espíritu de la verdad, es decir, el que tenga el Espíritu Santo tiene la verdad dentro de él, y no puede ser engañado con falsas doctrinas, ni seguir falsas religiones cristianas. Si no tiene el Espíritu Santo de la verdad, se cree todo lo que le dicen en la iglesia, pero él no da fruto de santidad, aunque se crea todo lo que le dicen y haga las prácticas y rituales de la iglesia. Su vida no cambia en santidad porque la verdad no está en él, aunque le digan que lo tenga, aunque él sienta bonito y crea tenerlo, aunque él esté orando a un Dios en un altar pensando que está en un santísimo, ahí encerrado, aunque crean todas esas cosas en los sacramentos, sus vidas no cambian en santidad. Los que son nobles, los que son malos siguen malos, los que son mentirosos siguen mentirosos, los avariciosos siguen igual, los lujuriosos siguen igual. Así estaba yo cuando estuve ahí, y así están los millones, siguen siendo los mismos por más que crean en su fe. Pero entonces, dice, esto es verdad, pero lo que no dice de verdad es que el Espíritu Santo sí habla, y yo entiendo por qué el sacerdote, siendo el teólogo de 35 años, principal en su iglesia, que lo han puesto en un programa de televisión y radio internacional mundial católica, no pueda él decir que el Espíritu Santo habla. Yo sé que él no puede decir, nada más puede decir lo que está escrito que él entiende, que nada más guía la verdad. No puede decir que habla y que habla con los católicos porque no lo han experimentado, obviamente. Si él experimentara la voz del Espíritu Santo y platicara con él, sabría que es verdad y que los protestantes no estamos perdidos ni locos ni escuchando mentiras. Ahora quiero hacer un paréntesis. Con esto no quiero decir que también es verdad que hay cristianos evangélicos que por pecado se desvían de la verdad y están escuchando al demonio y dicen que es el Espíritu Santo. O también es verdad que en nuestras emociones seguimos siendo humanos. De hecho, en el libro de Corintios nos dice Pablo que a veces profetizamos por lo que creemos, por lo que sentimos, porque en parte creemos y en parte profetizamos. Es decir, no todas las cosas que provienen del Espíritu son del Espíritu, en lo que nosotros a veces creemos. Pero eso no quita la realidad y la verdad espiritual de Dios, que sí nos habla el Espíritu Santo. El hecho de que a veces nosotros nos confundamos y le demos la autoría al Espíritu Santo de cosas que no dijo, no quiere decir que el Espíritu Santo no hable, sí habla. Ahora, los que ya nosotros nacimos en Cristo hemos experimentado las dos circunstancias. Hemos experimentado que por emociones pensamos que nos habló el Espíritu y hemos reconocido por la revelación de Dios que no fue el Espíritu y nos hemos arrepentido y nos ha dolido tanto dejarnos llevar, y eso nos sirvió madurar
para no irnos en emocionalismos y pensar que el Espíritu nos habla en todas las cosas que creemos que nos llega a nuestro espíritu. Entonces aprendemos a ser maduros, a crecer en Él, a entender a Él y a esperar en Él, para no hablar rápidamente que Dios me dijo tal cosa, o hacer otras cosas, que Dios me mandó a hacer otras cosas. Tenemos que ser muy cautelosos, y Dios cuida mucho eso en nosotros, sus hijos, y nos educa para aprender a oír la voz de Dios, que solamente en consagración y en santidad podemos lograrlo. No cualquiera puede oír la voz de Dios, mas sin embargo al inicio del camino Dios nos habla para que experimentemos su gloria, entendamos la voz del Espíritu Santo y luchemos en santidad, mantenernos obedeciéndole para siempre disfrutar de esa guianza directamente de su voz. Vamos, llegar a un nivel espiritual más profundo y poderoso para no tener dudas cuando nos habla. Y sin embargo, esto tampoco quita la realidad que el Espíritu nos habla a nuestro espíritu cuando leemos la palabra o escuchamos la palabra con un predicador, porque Él la coloca en nuestro espíritu. Cuando experimentamos este milagro, cada vez que nos predican palabra viva y eficaz, o la leemos en la luz del Espíritu Santo, y nos está produciendo y actúa en nosotros con poder, nos hace discernir todas las cosas y entender todas las cosas para nuestra bendición, para ir cambiando de vida, para parecernos más a Cristo. Entendemos del poder de Dios, cómo actúa con poder su palabra en nosotros. Por eso le damos los cristianos evangélicos el valor que la sola Escritura es suficiente y que ahí está toda revelada la verdad, porque Dios nos lo confirma. A los que no oyen al Espíritu de Dios se tienen que basar en la historia y el primer siglo y teologías y enseñanzas y los primeros padres y tradiciones orales, y están encerrados en esa enseñanza cuadrada porque no escuchan la voz del Espíritu Santo, lamentablemente. Pero repito, el hecho de que todas estas cosas que he mencionado son verdad, no quita de que si nos habla el Espíritu Santo, si nos consagramos, si nos guardamos y obedecemos, lo oímos claramente en nuestro espíritu y Él nos da direcciones. Y en la Biblia vienen muchos casos que el Espíritu Santo hablaba con sus apóstoles, hablaba con su iglesia. Ahorita te pondré unos textos para confirmar esto, que lamentablemente el sacerdote dice que el Espíritu Santo no habla. Ahora, sigue contestando el sacerdote y dice, la palabra dice en Juan 16 que el Espíritu Santo de la verdad los guiará en todos los caminos de la verdad. Entonces, dice el sacerdote, usa un texto. Como sabemos que el enemigo engaña al ser humano usando la verdad con mentiras, ya hemos aclarado que él está usando la palabra que es verdad, pero nada más se limitó a decir que él los guiará a toda la verdad. Pues es cierto, pero no se limita a leer el texto completo que dice que Él les hablará todo lo que ha oído del Padre y del Hijo. Él les hablará toda la verdad, porque no hablará solo de lo que ha escuchado de Dios. Entonces, hablará, dice el texto, ahorita lo pondremos. Pero sigue contestando al sacerdote, ahorita continuaremos con los textos, que dice que el Espíritu Santo es guiar a la iglesia de Jesucristo en el camino de la verdad, es guiar a la única iglesia de Cristo, que es la católica, y el propósito es unirnos a su verdad. Pero ¿cómo lo hace? El Espíritu Santo va a explicar cómo lo hace. Pero me detengo aquí en esta parte donde él contesta esto. Él dice y asegura que el Espíritu Santo vino a guiar a la verdad a sus hijos, pero solamente a través de la Iglesia Católica. Solamente a través de la Iglesia Católica. Entonces yo hago una pregunta retórica y también hago una pregunta que ustedes analicen, amigos. ¿Cómo es posible? Porque este mismo sacerdote Pedro Núñez, en varias preguntas que le hacen todos los católicos a él de teología, y le preguntan, ¿por qué los hermanos evangélicos cuando oran suceden milagros? ¿Por qué ellos hablan en lenguas? ¿Por qué he visto que cuando piden el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, suceden maravillas? Hay gente que es sanada, piernas crecen, cánceres quitados, resucitan muertos. ¿Por qué ese poder? O sea, hay varios telefonazos y varios correos que ha recibido él, y él ha contestado siempre que a Dios no lo pueden encerrar nada más en la Iglesia Católica, que Dios es más que la Iglesia, que Dios es Dios, que Dios es más que toda la creación, Dios es más grande que toda la creación. Entonces que no puedan pensar los católicos que lo pueden encerrar en la católica. Entonces que Dios en su amor y en su misericordia él usa de su creación lo que él quiere usar. Entonces que sí usa a algunos evangélicos para manifestar su poder y ayudar a la humanidad. Pero la salvación nada más está en la Iglesia Católica. Así asegura el sacerdote. Mi pregunta es ahora, y mi analogía, en la lógica, porque dicen muchos católicos teólogos y muchos apologetas católicos, defienden su fe diciendo que la razón, el Papa lo dice,
Si la razón no compata con la fe, pues no es una fe correcta. O sea que la razón humana debe de digerirse la fe, no nada más fe a ciegas, que no tenga lógica esa fe. Y no, la fe no debe tener lógica ni razonamiento humano, de hecho va en contra del razonamiento humano la fe. Porque no vas a ir a, como ya lo he dicho antes, no te va a decir Dios, mata a tu hijo para que me demuestres tu fe, y vas a llevar a tu hijo a matarlo con un cuchillo como lo iba a hacer Abraham, a Isaac. Eso no tiene razonamiento y lógica humana, no quieren usar la fe con lógica humana. Te pongo un ejemplo, pero hay miles en la Biblia que no tiene lógica humana la fe. Los que vivimos esto lo sabemos, pero lo aclaro para que no se escondan en que tiene que haber una lógica. Porque desde ahí están demostrando que no conocen todavía la voz del Espíritu Santo, ni la verdad. Sabemos aquellos que ya salimos del error, pero ellos están bien aferrados y están bien abrazados del error. Por eso predicamos estas enseñanzas. Es para ellos. Los que estamos en Cristo ya sabemos que escuchamos la voz de Dios, por eso esta enseñanza es para aquellos que están dentro de una mentira y no pueden encontrar la libertad del pecado para que busquen a Dios y sean libres. Entonces dice que es unirnos a la verdad, pero va a explicar el sacerdote cómo lo hace. Entonces él dice, ¿y cómo lo hace? Pues en la enseñanza que nos dejó en la Santa Biblia, interpretada por la iglesia que él mismo funda. Entonces, dice que por la iglesia que él mismo funda, y dice así, que solamente la Iglesia Católica tiene la verdad, la tienen encerrada en baúl dentro de su doctrina, dentro de su catecismo, dentro de su fe. Solamente ellos tienen la verdad que desde el primer siglo se la dejó en Pedro y todos los apóstoles la han guardado, ni la han adulterado, ni la han cambiado, le han agregado lo que los padres de la Iglesia en la tradición oral han surgido como nuevas fe, dogmas y creencias, apariciones y todo. Pero ellos no le dan la autoridad a los apóstoles, que nada más lo que ellos escribieron es la única verdad, sino que ellos agregaron lo que los demás padres de la Iglesia han agregado. Muy bien. Entonces, ellos dicen que es la única interpretación, y en segunda carta de Pedro nos dice la Biblia que es como una antorcha, toda la palabra de Dios y la profecía bíblica. Es una antorcha que alumbra a la humanidad, que si nosotros nos fijamos claramente a ella, nos va a alumbrar de tal manera que nos va a amanecer en nuestro corazón la verdad, el lucero de la mañana, que es la figura de Jesucristo, que no nos va a quedar duda cuál es la verdad, sin que nadie nos engañe. Y dice que esa interpretación de esa profecía, dice Pedro, de esa verdad, no tiene interpretación privada. Es decir, tienen que entender bien este texto para que no lo malinterpreten. Eso de que no es de interpretación privada, no está diciendo solamente que no es interpretación de un cristiano evangélico, porque la está haciendo privada, de otro cristiano evangélico bautista, de otro metodista, de otro pentecostés, porque es privada. No es privada. No, lo que está diciendo el texto es que no solamente exactamente está diciendo eso, que no solamente ellos tienen la interpretación, sino que también está diciendo que no solo la religión católica, si están en Cristo, tienen la interpretación. Es decir, una iglesia adventista, si está en Cristo, ellos tienen la interpretación correcta. Si dan el fruto correcto del Espíritu Santo y glorifican al Padre y al Hijo y viven conforme a las leyes morales y conocen todo lo oculto de las tinieblas que hay escondido en esta vida, en prácticas de juegos, de televisión, en prácticas de deportes, en tantas cosas que hay ocultismo, están en la verdad, porque están siendo libres de todas las acechanzas y maquinaciones del diablo que tiene atrapada a la humanidad, porque el Espíritu les habla. Entonces, si una iglesia pentecostés, ellos tienen la verdad, porque la verdad es Dios. Si tienen a Dios, tienen la verdad. Y si tienen a Dios, tienen al Espíritu Santo. Y si tienen al Espíritu Santo, les está revelando la verdad. Y si aparte, en el nombre de Él, hacen milagros, sanidades y maravillas, pues está como le dijo Dios a los discípulos, no andan con nosotros, pero son por nosotros. Déjalos que sigan haciendo milagros en mi nombre. Entonces, no es que la cuadren a una religión que la hicieron mundial, la cuadraron a sus dogmas, y los que no están en esos dogmas no son de la verdad. Es una mentira, porque ni en el primer siglo pasaba. Cristo mismo lo dijo, que los que no están con ellos también son de ellos, mientras en su nombre estén echando fuera demonios y estén sanando enfermos. Entonces, aunque está escrito, no pueden verlo porque quieren encerrar todo en esa religión para que sigan haciéndose valer como que son la única. Y ese es el grave error. Pero dice Pedro que no es de interpretación solo privada de la Iglesia Católica, que es pública. Cuando te dice algo que no es privado, es porque es lo contrario, es pública. Es pública. Es decir, que la pueden entender todo el mundo, estén donde estén, con quien estén, bajo que estén, porque el que se las va a revelar es Dios, porque van a escuchar la voz de Jesucristo, van a escuchar la voz del Padre, van a escuchar la voz del Espíritu Santo.
Entonces el que se las va a revelar es Dios a ellos. Entonces ahí entramos en las doctrinas de la revelación, que Pablo oraba en casi todas las epístolas. Yo pido a Dios que les envíe el Espíritu, que es el santo de revelación, en todo el conocimiento y la ciencia y la sabiduría, para que conozcan todos los misterios del Padre y del Hijo, para que crezcan para la salvación, que no escuchen espíritus engañadores, que no escuchen mentiras de enseñanzas de falsas doctrinas, sino que el mismo Dios les coloque, que ahorita pondré unos textos, la verdad en su espíritu. Por eso nos ha dado el Espíritu de Dios, para que conozcamos las cosas de Dios, y nada más los que están en Cristo pueden conocer esta verdad. Los que están en Cristo en falsas religiones con sacramentos no oyen la voz de Dios, no entienden la verdad, Dios no les puede acomodar en el Espíritu la verdad, no crecen en santidad para salvación, y ahí les llaman que son fríos, no practicantes. Y los que son practicantes no avanzan en pecados, pero les dicen que van a tener un purgatorio. O sea, falsas doctrinas, una tras otra para cubrir una tras otra, que no es suficiente las que tienen para vivir en santidad sin mancha y sin arruga, como una iglesia gloriosa, que es lo que dijo Cristo que está haciendo con su iglesia, preparándolas para las bodas del Cordero sin mancha y sin arruga, si no, no le veremos. Y lo está haciendo con el lavamiento de su palabra, lo dice Efesios 5, 27, 28. Su palabra es la que nos limpia, pero si su palabra está adulterada, que cuando damos enseñanzas como teólogos, que es este caso, y decimos que nada más la iglesia salva y nada más la iglesia enseña, y que el Espíritu lo encierran dentro de la iglesia católica, es decir, por un lado dicen que sí usa a los evangélicos, por un lado dicen que también lo tienen los evangélicos, pero por otro lado dicen que nada más lo tienen encerrado en la católica para enseñar la verdad. O sea, lo quieren encerrar dentro de su religión, nada más ellos lo tienen. Cuando en el primer siglo Dios dio testimonio, el mismo Jesucristo con su boca, que hay otros que no andan con ellos, que también son de Él. Y también dio testimonio Dios en las cartas que mandan en el año 90 del primer siglo, a 7 iglesias diferentes, en un territorio mismo, en Asia Menor, chiquitas las distancias de kilómetros, Esmirna, Tiatira, Filadelfia, Pérgamo, Éfeso, la Odisea. Cuando vemos todas las iglesias ahí de Asia Menor, y vemos las contaminaciones espirituales de algunas de estas iglesias que estaban bien cercas unas de otras, en una ya estaba dominando Satanás toda la iglesia, en otra tenía cautivos a una profetisa llamada Jezabel en Tiatira, y tenía varios siervos sometidos a él. En otra tenía cristianos que tenían falsas doctrinas porque pensaban que estaban vivos, y Dios les dice que estaban miserables, desnudos y muertos, que mejor se convirtieran en verdad y siguieran la sana doctrina para salvarse. En el primer siglo, antes de que cuadraran con todos sus dogmas de fe en el siglo IV la católica, antes de que la cuadraran y la encerraran en ellos, antes de eso, había 7 iglesias de la misma iglesia que decía Dios, las 7 son mías, y tengo 7 ángeles al frente de cada una de ellas cuidándolas. Son mías porque de ahí yo los redimí, nacieron de mi espíritu, pero se han desviado. Unos ya están escuchando al diablo, ya lo sentaron en el trono de la iglesia, Pérgamo. En otros ya esto, y en otros aquello, y en otros aquello. Y está hablando, aquí son sinagoga de Satanás, la mayoría. Muy poquitos están deteniendo mi fe y mi sana doctrina, decía en otras de estas 7 iglesias. ¿Qué nos estaba diciendo Dios? Que la iglesia no es cuadrada, que la verdad se la da diferente a cada iglesia, porque la verdad es el espíritu sobre esa iglesia, o sea, sobre esa congregación. Si la cuadran, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la luz del mundo, o de repente quieren cuadrar todo como la católica o los testigos de Jehová a sus propios estatutos y dogmas, cuando la fe la revela el Espíritu Santo, la verdad la revela el Espíritu Santo a cada hijo. Entonces no han entendido la verdad, no conocen la verdad y no escuchan al Espíritu Santo, lamentablemente. Y sigue diciendo la respuesta al sacerdote. Hay personas que aseguran que el Espíritu Santo les dijo tal cosa o tal otra cosa. Debemos tener mucho cuidado, no todo lo que escuchamos viene del Espíritu Santo, y si no está de acuerdo con lo que enseña la Iglesia Católica conforme a la Santa Biblia, no es de Dios esa voz, no es del Espíritu Santo. Puede ser de la imaginación o puede ser del maligno. Aquí también vuelve a mezclar verdad con mentira. Es verdad que todo lo que decimos, Dios me dijo, Dios dijo, no todo es de Él, eso sí es verdad. Lo que es mentira es donde Él dice que si no va conforme lo que ya establece la Iglesia Católica, entonces no es de Dios. Es decir, si yo digo, como ellos dicen, que se deben de bautizar los bebés y ya son salvados para la eternidad, se les quitó el pecado original, esa es una falsa doctrina que no lo enseña la Biblia, que el Espíritu Santo no la enseña, ellos la enseñan. Eso quiere decir que no sé a qué espíritu están escuchando ellos para enseñar esto, o para haberla encerrado los primeros siglos en esto, porque es una gran mentira. Por toda la Biblia nos habla que es
por fe la justificación, que la justificación viene por fe, no por sacramentos. Entonces, por todos lados viene la práctica en el bautismo, que era después de que creían, que era después de que tenían fe, que era después de que reconocían a su Salvador, que era después de que se arrepentían, en todas las prácticas. Y hay veces te topas con algún teólogo y te dicen, bueno, es que en aquel tiempo le predicaban a los adultos, todavía no había niños que escucharan. Pues que los niños nunca van a escuchar en ninguna etapa de su vida. Tienen que esperar crecer, tienen que cuidarle a los padres en la fe, hasta que ellos decidan también entregar su vida a Cristo. Lo van a tener que hacer también de forma personal. Pero los que vivimos la verdad ya lo sabemos, ellos no lo entienden, ellos creen que por sacramentos se salvan. Por eso vemos que se defienden tanto por siglos. Pero vemos el mal fruto en la iglesia, la gente destruyéndose, el 50% de los matrimonios católicos están divorciados, dando testimonio que Dios no está ahí en esos sacramentos y que no son la verdad. Muchas familias destruidas católicas dando testimonio que no está la verdad ahí con tanto sacramento y creencia. Pero creen que es normal que las familias sean destruidas así, porque interpretan mal otros versos de por qué llegan las pruebas a la humanidad. Y total, error tras error, se quedan cubiertos con sus creencias, como los budistas, como los musulmanes. Tienen sus creencias y adoran a sus propios dioses y sienten que andan espíritus y sienten bien bonito y creen de verdad y lloran y todo. Todas las doctrinas de las cristianas falsas también hay espíritus, pero sus vidas no son santas. Sus vidas no son conforme a glorificando al Padre y al Hijo en un proceso de crecimiento espiritual de las cosas ocultas satánicas. Nada más los que les enseñan que el yoga, que el reiki, que la nueva era, y luego por eso creen que los exorcistas nada más pueden liberar a los que se les voltean los ojos y les habla la voz ronca. No se dan cuenta que hasta tener un falso ídolo ahí como imagen o como fe puede ser un demonio. No se dan cuenta que el hecho de no poder dejar de mentir es un demonio. El hablar mal es un demonio. Tantas cosas que atrapan al ser humano que Dios nos revela y que nosotros hemos sido ministros de liberación y hemos orado por gente que son libres de esos demonios y dejaron de mentir y dejaron de ver pornografía y dejaron de maledicencia de su boca. Son gente normal ahora y ahora nada más glorifican al Padre y al Hijo. Porque Dios cuando sana, no nada más sana, te libera del demonio, te sana el alma para que ahora le conozcas en espíritu y en verdad y escuches su voz. Y ya para terminar lo que contesta el sacerdote dice por último, por lo tanto mucho cuidado, la única voz que debemos oír es la de Jesucristo, interpretada por la única iglesia fundada por Jesús, la católica. Todo lo que hable en contra de la interpretación de la iglesia católica no proviene de Dios. Entonces todos los católicos que escuchan esto están encerrados en lo que ellos enseñan, y si alguien te dice algo diferente, no, es que dice el sacerdote que nada más lo que enseña la católica, y nada más la que enseña la católica. ¿Cómo es posible que digan esto cuando también dicen que los evangélicos tienen a Dios, Dios los usa con maravillas y con poder? ¿Cómo es posible que ellos encierren la verdad ahí, que ellos la tienen, cuando es muy diferente a la evangélica la verdad? Por ejemplo, ellos están promoviendo desde el Vaticano el ecumenismo entre todas las religiones, tanto que Juan Pablo II hasta el Corán se lo besó allá a los musulmanes, cosas que Dios prohíbe. ¿Cómo es posible que ellos no se den cuenta que el ecumenismo es lo último que Dios desea? Pero ellos usan Juan 17, que todos seamos uno, para que el mundo crea que Dios vino a la tierra a salvarnos y que Dios está con nosotros, que seamos uno. Nosotros no podemos ser uno con alguien que tiene una diferente fe y tiene un diferente espíritu, que no es el Espíritu Santo. No podemos tener comunión espiritual porque son diferentes espíritus. No podemos tener una fe igual porque son diferentes fes. No podemos caminar juntos como lo dice Oseas, o como lo dice Amós, perdón. ¿Cómo podrán andar dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Por eso el yugo desigual Dios lo prohíbe. ¿Cómo que va a ser alguien que tiene al Espíritu de Dios, que es el templo de Dios, con alguien que tiene ídolos como templo, que le pida imágenes? No te unas a uno desigual, porque él adora demonios con imágenes y tú adoras a un Dios vivo en espíritu y en verdad. Cuando te unes a un yugo desigual, ¿qué es lo que sucede en el matrimonio? Los demonios están peleando contra el varón o la varona y hay una guerra espiritual en el matrimonio que regularmente terminan en tragedia y en destrucción. Antes de que supuestamente el cristiano que conoce la verdad dice voy a salvarla, o dice él o ella voy a salvarlo, y no salvan nada más que se pierdan también ellos, porque son guerras espirituales muy fuertes y no están preparados para esa batalla. Por eso Dios previene que no haya yugo desigual casándose, el matrimonio, porque va a haber una guerra y nos llamó a paz y nos llamó a bendición. Debemos estar en el mismo espíritu los dos, en la misma verdad los dos. Incluso lo predican así mismo los católicos, que no se unan a otro yugo que no sea católico.
Entonces, pero lamentablemente ellos siguen los dos en la misma idolatría, con imágenes. Por eso sí vemos el 50% divorciados. Y en los evangélicos no vemos el 50% de divorcio. Los 4 o 5% que haya de divorcios, también hay falsos hermanos, y también hay hermanos que claudican en la fe, hay hermanos que se desvían por el pecado de la fe, y también caen en los mismos errores que cualquiera. Pero se ve el porcentaje tan grande de un grupo y otro. Tomando un balance de 1000 hombres, no en de los millones a los pocos millones, en balance de 100 familias, de 100 matrimonios. Pues, haciendo una estadística en promedio, sacaríamos una buena estadística que es muy diferente, porque los verdaderos cristianos no se divorcian, están en la verdad, y el Espíritu los guarda, los priva de que el maligno no los vuelva a enlazar. Más repito, sí suceden, pero es muy escaso. Ahora bien, si nada más la iglesia interpreta, entonces ¿por qué aseguran que también los evangélicos tenemos a Dios? Ahora yo quisiera leerte lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:15, dice: hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que ustedes han aprendido por palabra o por carta nuestra. Algo que nos dijeron los apóstoles de Cristo que Dios escogió, y que en Isaías 2:3 nos dice que nada más de Jerusalén, de sus apóstoles, nos dejaría escrita la palabra, dice Dios, para que no creyéramos en nuevas palabras de los santos padres de la iglesia del primer siglo, segundo siglo y tercero. No importa que sean compañeros de Pablo, compañeros de Pedro, si no son los apóstoles que Dios dijo que quedara la palabra, que en el Espíritu nos confirma el Espíritu Santo con su voz: estas son mis cartas, estas son las que deben de aprender, y yo se las voy a colocar en el Espíritu, y lo vivimos. Entonces no están en la sana doctrina. Entonces estar firme en la doctrina es la del primer siglo, la de los primeros apóstoles, la de las cartas de los apóstoles, no cartas nuevas ni evangélicas ni católicas. No te creas nada nuevo que en el siglo 3, 4, 5, 10, 15 cambiaron, no lo creas. 1 Timoteo 1:3, advertencia contra las falsas doctrinas: te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases que algunos no enseñen diferentes doctrinas. El error de cambiar las doctrinas siempre ha existido en la iglesia, y siempre Dios ha puesto vigilantes a sus líderes, pero el que vigila la iglesia es el Espíritu Santo. El que evita que se cambie la doctrina es el Espíritu Santo, no los hombres. Los hombres actuamos guiados por el Espíritu de Dios, conforme a la doctrina de Dios. Es por eso que si llegara una guerra mundial ahorita, y muriera mucha iglesia de Cristo dentro del bombardeo y se fueran ya con el Señor, en ciudades enteras fueran quitadas y nacieran después de años unas nuevas iglesias en esas zonas, serían conforme el Espíritu Santo les llevara la verdad. No tendrían que haberla enmarcado y guardado en un baúl las iglesias que se fueron. El Espíritu les envuelve a través de la palabra de Dios, que es la misma, sin seguir qué dijo Lutero, qué dijo Calvino, qué dijo el Papa, que nada de ellos. El mismo Espíritu dice qué dijo Cristo, y qué dice Cristo nos lo enseña el mismo Espíritu de Dios. Pero eso no le dan ese valor a Dios, porque no lo conocen. 1 Timoteo 4:1, predicación de la apostasía. Fíjense lo que pasa en la iglesia en el primer siglo, y ya lo profetizaba Pablo. Dice el Espíritu Santo claramente, o sea que sí habla el Espíritu Santo, y que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, o sea que eran cristianos pero se van a rebelar a la fe, que van a escuchar espíritus engañadores de doctrinas de demonios, que van a prohibir casarse a los sacerdotes, y van a mandar en la cuaresma que no coman alimentos. Dice que van a escuchar a espíritus de demonios que les dicen que son el Espíritu Santo. Y sí van a escuchar adentro, y van a prohibir que los sacerdotes se casen, y van a prohibir, están apostatando de la fe. La única iglesia cristiana que prohíbe casar es la católica. Ninguna otra iglesia cristiana prohíbe casar. La única que prohíbe casar, entonces no van a decir que es otra iglesia cristiana a la que se refiere aquí. Está hablando de que es alguien que prohíbe casar, y no se refiere a cualquier matrimonio. Se está refiriendo a sus ministros, porque a cualquier matrimonio ya sería muy obvio que no fuera una iglesia cristiana si prohibiera casar al mundo, a la gente del mundo, o sea, a sus fieles. No, es obviamente que para que mencione prohibir casarse, está hablando de los sacerdotes, como pasó ahí, y que es un evento muy grave, que ha pasado por siglos tantas tragedias en las familias, por consecuencia de este grave error de ellos. Y dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y a los que te oyeren. En el tiempo de Pablo, la doctrina del Antiguo Testamento y la doctrina de las cartas del Nuevo Testamento que leían entre ellos, de Pablo y Pedro y Juan, esas eran nada más en las que tenía que perseverar la doctrina de los apóstoles en la primera iglesia. Y le decía Pablo, esta doctrina, la que se ha aprendido nada más en mis cartas, es la que va a durar hasta el fin. Persevera en ella, Timoteo.
porque te vas a salvar tú si perseveras en ella y los que te oigan. Nada de que entró una aparición y ahora háganme templos a mi nombre, y ahora yo también soy corredentora, y ahora también soy milagrosa, ahora también yo resucito muertos, yo también sano enfermos, yo también eso ya es cambiar la doctrina original por una aparición que llegó del cielo. Y nos advirtió Pablo, que es la sana doctrina que Timoteo enseñaba, que no creyéramos en apariciones del cielo, que nos hablara de un evangelio diferente, que no nada más Cristo salva, no nada más Cristo sana, no nada más Cristo resucita, no nada más Cristo ayuda, sino que ahora también nos ayuda la mamá. Y luego le dieron el término de mamá del cielo porque se aparece, que es mamá de Dios, que es la reina de los cielos. Término que es abominable para Dios porque no hay reinas en los cielos. Nada más hay un Dios todopoderoso, digno de toda gloria en los cielos, en 3 personas, y nada más hay ángeles. Y de ahí las almas que están esperando la redención para ser ángeles, que están en el paraíso. Dice Tito 2:1, enseñanza de la sana doctrina, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, desde el primer siglo se cuidaba la sana doctrina, se defendía la sana doctrina, se decía que solamente lo que estaba escrito por ellos era la sana doctrina, y ellos, por la tradición oral, pueden cambiar doctrinas, y al cabo dicen que también son apóstoles como los primeros, y también tienen el poder de Dios como vicarios. Desde ahí es una adulteración de la sana doctrina, creer que hay vicarios de Cristo en la tierra cuando el único es el Espíritu Santo, o sea, que hay vicarios hombres, desde ahí es un terrible error, y que vemos el extravío de esa doctrina por todas partes. Segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Pues que nada más Él salva, que nada más Él intercede, que nada más Él nos escucha, que nada más Él es nuestro abogado, que nada más Él nos redime, que tenemos que nacer del Espíritu primero para después nacer del agua, que tenemos que aceptarlo por fe para que nos justifique. Esa es la doctrina de Cristo, no todas las nuevas doctrinas que inventaron en el catolicismo. Dice 2 de Juan 1:10 para comprobar que Dios no quiere ecumenismo, que están promoviendo ellos mismos por error. 2 de Juan 1:10, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en la casa ni le digan bienvenido. Dios te dice, si no estás con el Espíritu Santo, alguien que te habla de la Biblia, ni lo recibas en tu casa, porque te va a engañar y te va a llevar. ¿Cómo andan promoviendo ellos que hasta los del Corán sean hermanos y que hasta todos los evangélicos con los católicos sean hermanos? Eso es muy diferente. Los cristianos vinimos a hablar de paz y somos gente de paz y de amor. Pero hablar de doctrina debemos ser tan celosos y cuidadosos porque nos perdemos fácilmente. Entonces por eso Dios, cuidando nuestras almas, nos advertía, con nadie hagas ecumenismo de una doctrina cristiana diferente, con nadie, porque te van a arrastrar al error y te vas a ir al infierno con ellos. Tú quédate firme en tu fe, no te unas a ellos, pero sí ámalos, bendícelos, ora por ellos, háblales de la verdad por si quieren escapar del lazo del diablo, menciónales la verdad. Y es algo de lo que ellos no entienden, por qué el ecumenismo no debe de ser y ellos lo están promoviendo. Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Esto lo mencionó el sacerdote, porque no hablará por su propia cuenta, nos dice que sí habla del Espíritu Santo. Hechos 21:11, vino un profeta con Pablo y tomó un cinto, lo ató de los pies y las manos, así dice el Espíritu Santo. Le dice, el Espíritu Santo me habló y me dijo esto, sí habla. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente, ya lo leímos. Hebreo 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchara su voz, como dice el Espíritu Santo. Apocalipsis 2:7 nos dice Cristo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu ahorita a todas las iglesias nos está recordando las palabras, nos está hablando para que nos arrepintamos de los malos caminos y nos afirmemos en la fe, porque ya pronto viene el arrebatamiento, ya pronto viene la gran tribulación y quiere que escapemos de esas pruebas que va a mandar. Hechos 20:23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones. Como vemos, sí habla el Espíritu Santo. Hebreos 10:15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de esto nos sigue hablando. 1 Juan 2:20, vamos a comprobar cómo nos habla a todos los cristianos que estamos en verdad y en espíritu con Él, como si no, si lo escuchamos. 1 Juan 2:20, ustedes tienen la unción del Santo que es el Espíritu Santo, por eso conocen ya todas las cosas, les decía Juan. La unción que ustedes recibieron de Él, de Jesucristo, permanece en ustedes, que es el sello del Espíritu Santo. Por eso no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera, permanezcan en Él.
y no es mentira, y así como les ha enseñado, permanezcan en él. El que nos enseña es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo es el que nos enseña, nos habla a nuestro espíritu y lo confirma en la revelación del Espíritu de Dios en 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Antes bien, cosas que ojo no vieron, ni oído pueden oír, son las que han subido en el corazón, ni que tampoco pueden subir en un corazón en un hombre, son las que Dios ha preparado solo a los que le aman. Los que están en Cristo solamente le pueden amar. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe lo que está en el hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino solo el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, no te queda ninguna duda que la Biblia es la única fe de verdad, la única palabra de verdad, el único testamento de Dios y que está completa y es suficiente. Cuando tienes al Espíritu Santo, cuando tienes una doctrina y falsos espíritus se mueven, no tienes la certeza de esto y te crees lo que te enseñan ahí, te cuadran a esa enseñanza, porque te dicen que es la verdadera del primer siglo y te crees lo que te enseñan. Pero en el Espíritu Santo no sientes que te lo esté enseñando Él, ni que te esté llevando a toda la verdad y eso te santifique, sino que nada más te quedas convencido en tu razonamiento humano de que la verdad es lo que te enseñaron ahí, pero no el Espíritu Santo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el mismo Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El que te debe colocar la verdad es Dios. Si no te la está colocando para que tengas para que puedas percibir de una manera sobrenatural que Él está haciendo algo adentro de ti con su palabra, entonces estás estudiando nada más como una enseñanza en la universidad de alguna materia, y te lo estás creyendo y lo crees, pero eso no te hace santificarte porque no es la verdad. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Un ejemplo, nosotros les decimos que el Espíritu nos dice que hay ocultismo en el yoga, que en el yoga hay espíritus que están dominando por las tradiciones ancestrales de los hindúes, y que todo ese viene, cuáles son las deidades que gobiernan ahí. Y el hecho de que todos los que practiquen yoga por misericordia no haya dejado Dios que lo atrapen demonios, a muchos ya los atraparon demonios, a muchos están por atraparlos todavía. Si nosotros lo predicamos, son cosas ocultas, que nada más el Espíritu le puede revelar a un ser humano. Y hay muchos cristianos católicos y cristianos evangélicos que no son maduros y que dicen que esto es una locura pensar que el yoga es malo. Y así nos vamos. Las artes marciales son también de ocultismo, pero cada quien piensa como cada quien cree, cada quien interpreta su propia verdad y cada quien se va a ir al infierno o al cielo como quiera irse. Pero el hecho de que prediquemos la verdad, nos dicen que estamos locos, porque no lo pueden entender, porque el Espíritu Santo no está ahí para acomodárselo en lo espiritual. Dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. A nosotros nos juzga Dios. Y lo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir a Él? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tú estás en Cristo, tienes la mente de Cristo, es algo espiritual. Eso quiere decir que escuchas la voz de Dios, escuchas la voz del Espíritu Santo, y Él te acomoda la verdad en tu espíritu para que nadie te engañe. Por eso, los que defienden las falsas doctrinas las defienden por lo que les enseñaron los padres de la iglesia, por los que les enseñaron el catecismo, por lo que les enseñaron la historia de la iglesia desde el primer siglo, y los padres de la iglesia desde el primer siglo. Están bien instruidos, llenos de información y llenos de mártires de todos los tiempos, pero no conocen al Espíritu Santo para que les diga si eso es verdad, mentira, si las doctrinas que profesan son de Él o no, por qué no se santifica el pueblo, si es cierto que porque son fríos, o es verdad, o es porque son mentiras lo que ellos profesan. Ellos no pueden escuchar esto, no pueden avanzar en santidad al carácter de Cristo, siguen siendo iguales como siempre han sido, sean nobles o sean malos, siguen siendo iguales, pero piensan que tienen verdad porque están en la iglesia verdadera, y que se van a ir al purgatorio a lo mucho. Dice Juan 6:45, escrito está que serán todos enseñados por Dios. Así que el que escoge al Padre aprende de Él y viene a mí, dice Cristo. Si no te está enseñando Dios, si nada más te está enseñando tu iglesia, nunca vas a conocer la verdad. Si en verdad, dice Pablo, le decía a la iglesia de Éfeso que eran puros gentiles, les dice, si en verdad ustedes ya escucharon al Espíritu Santo, si ya han sido por Él, por el Espíritu Santo enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, tienes que oír al Espíritu Santo y tiene que enseñarte conforme a la verdad de Jesús, no como la verdad de la iglesia católica que nada más ellos la interpretan y la enseñan.
Porque es como si yo te meto a un club deportivo y te enseño los estatutos del club deportivo y los miles que entren a ese club deportivo de prestigio, Barcelona o cualquiera que entren a esa asociación deportiva, les enseñamos los estatutos, los reglamentos y todos dicen, ya me los aprendí. Pero eso no quiere decir que sean verdades absolutas divinas. El hecho de que ellos hayan impuesto sus propias doctrinas, sus propios sacramentos, que van en contra de la Biblia, pero por decir que vienen desde el primer siglo, que ellos son la única verdad, que la única interpretación. O sea, que lo que ellos enseñan es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo te lo debe enseñar a ti, no lo que ellos te enseñan. Si lo que el Espíritu Santo te enseña a ti va conforme ellos lo te enseñan, ellos también son de la verdad. Si ellos te enseñan cosas diferentes a lo que el Espíritu Santo te enseña, entonces no estás en una iglesia correcta. Dice 1 Juan 2:3, sabemos que nosotros le conocemos a Dios porque guardamos su palabra, sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Dice Juan, si nosotros guardamos su mandamiento y su palabra que nos dejó con Pablo, que no escucháramos nuevos evangelios, que si se aparecían gentes del cielo vestidas de ángel y nos decían que cambiáramos el evangelio, no hiciéramos caso, si estamos guardando esa palabra, pues estamos en la verdad. Pero si le creemos a las apariciones y nos desviamos de la verdad, haciéndole culto a otras cosas, teniendo veneración a otras apariciones, creyendo que otras apariciones tienen poder para ayudarnos, entonces estamos desviados de la sana doctrina. Luego si aparte creemos por esas mismas que en el altar no hay problema con las imágenes y calmamos tantas doctrinas y los espíritus nos engañan que ahí está Dios y que nosotros somos la única verdad, pues no dejan que la gente escuche el espíritu porque no lo escuchan. Y ellos creen que lo que escuchan es lo que la iglesia enseña. Lamentablemente por eso dice, si no va conforme lo que decimos nosotros, no es el Espíritu Santo. Entonces es más poderosa la iglesia que el Espíritu Santo. Total, el Espíritu Santo, como dice el sacerdote, está mudo, no habla. Si va a hablar, tiene que ser conforme a la iglesia católica, si no, no es el Espíritu Santo. O sea, limitan a Dios a lo que ellos impusieron, no a lo que Dios dice en su palabra. Limitan a Dios a lo que ellos quieran encerrar a Dios en un santísimo, ahí está encerrado. Limitan a Dios a lo que ellos quieren creer y transmitir, y el que no esté de acuerdo no es de ellos. Pero sus vidas siguen destruyéndose en las familias y piensan que porque no toman una vida sacramental buena. No, así se llenen de sacramentos todos los días, siguen siendo destruidos porque ahí no hay verdad. 1 Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado, porque él nos sigue instruyendo en la verdad, nos sigue hablando de la verdad, nos sigue llevando por la verdad, que no es mi iglesia, que no es mi doctrina solamente, sino es su Espíritu guiándome en su palabra, que va conforme a la doctrina que enseñamos en nuestro ministerio. O sea, el mismo Espíritu usando a sus líderes, pero es el mismo Espíritu hablándome a mí en lo personal cuando la leo. Es interpretación pública, todos la podemos entender, no nada más una institución. 1 Juan 4:6, nosotros somos de Dios, el que no conoce a Dios nos oye, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos quién tiene el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, y quién no tiene el Espíritu de la verdad, que es el espíritu de mentira, de error, que se hace pasar por Espíritu Santo. Dice Juan, nosotros dejamos ya doctrinas apostólicas que desde Isaías 2:3 dijo Dios que seríamos nada más nosotros. En Juan 17 dijo Dios que nada más nosotros, por eso nos escogió, para que dejáramos las doctrinas de la verdad. Y que nadie, les dijo Pablo, que le dio mucha revelación a Pablo, metieran nuevas doctrinas, nuevos dogmas, nuevos sacramentos, cambiaran las doctrinas originales, nadie. Que porque son vicarios de Cristo, y que porque esto, y que porque el otro, y la humanidad engañada. No. Si el Espíritu Santo no les está confirmando las doctrinas nuestras, no nos están oyendo a nosotros, dice Juan. Eso quiere decir que el espíritu que ellos tienen es de error, porque no siguen las doctrinas de la sana doctrina. Están en un error, y por eso sus familias y sus matrimonios están destruidos. Están siguiendo la mentira, lamentablemente. Hasta aquí llegamos, amigos, hermanos. Repito, no es atacar una iglesia. Toda mi familia pertenece a esa iglesia todavía, lamentablemente. No es atacar una iglesia. No es, porque sabemos que el engañador es Satanás, no los hombres. Ellos están engañados. Es predicar la verdad, porque Dios nos sacó de ahí y nos mostró la verdad. Y es tener la confianza y la esperanza de que Dios
en estas predicaciones, por más que se molesten algunos otros se rindan a Dios y llegue la libertad a sus almas y sean salvadas sus familias y ellos por conocer a Cristo en espíritu y en verdad. Ese es el propósito de estos mensajes. No son contiendas, no son pleitos. Cristo y sus apóstoles estuvieron predicando la verdad y los judíos pensaban que eran herejes, pensaban que estaban dando doctrinas de demonios, que estaban en contra del judaísmo, que estaban en contra de los judíos. Ellos estaban a favor de los judíos, Pablo lloraba por ellos. Ellos amaban tanto a los judíos, Cristo lloró fuera de Jerusalén por ellos. Cristo vino por ellos, Cristo los ama tanto a ellos, Cristo nació entre ellos. Pero así es, Cristo ama a todo el mundo, ama a todas las familias, los creó Dios. Y Él está predicando la verdad para que escapemos de las mentiras religiosas cristianas que nos tienen destruyendo en la casa, llenos de imágenes y de mentiras de creencias. Entonces es por amor que predicamos, no por contienda. Aunque pareciera de inicio que la verdad nos duele por lo que siempre hemos creído en el error. Hasta aquí llegamos, Dios les bendiga, hasta la próxima.